Continuando en nuestro marco de alto rendimiento y hablando, y a los que han seguido este marco, hemos tenido 5 pilares diferentes y hemos querido convocar un especialista en cada pilar. Y el día de hoy tenemos una invitada, Patti, ya con toda la confianza. Sí, por favor. Patti es profesional en ciencias del deporte y ha hecho una carrera bien interesante alrededor de la nutrición. Y hoy vamos a contarles, si bien digamos que la nutrición ya puede ser un tema que se habla en general, de mucha generalidad, hay bastante contenido en internet y demás, hay un asunto que es crucial dentro de la nutrición y es la microbiota, porque es gracias a eso es que la nutrición realmente nos va a dar resultado. Entonces, hoy vamos a hablar bastante de la microbiota, cómo esto nos va a impactar en nuestras emociones, en nuestro cerebro y en el desempeño del día a día. Pero antes de empezar, Pati, contémosle a la gente cómo llegaste tú y por qué has sido una estudiosa supremamente activa durante estos años. Bueno, pues mi historia comienza, pues digamos, siempre me ha encantado el tema de cómo impacta en nuestra salud, en nuestro rendimiento, en nuestra vida en general, la alimentación. Pues me formé en ciencias del deporte, eh, pero cuando nació mi hijo, hace casi 17 años, mi hijo nació con muchísimos problemas de salud. Y a medida que fueron pasando los meses, empezamos como a detectar que esto venía por alimentación. Entonces, eh, este era un niño con básicamente unos síntomas a nivel respiratorio muy severos. Eran brutales los signos y síntomas en su sistema respiratorio, pero adicionalmente a esto, siempre venían acompañados de síntomas digestivos. O sea, era un niño que notaba que sus digestiones no eran las mejores, que no toleraba bien alimentos. Entonces, desde muy, muy, muy chiquito, digamos que empezamos con este proceso con Esteban, eh, con un gastropediatra. O sea, llegamos, digamos que tenía de base un asma alérgica supremamente reactiva, eh, pero adicionalmente a esto, cuando definitivamente en la parte de neumología del pediatra no encontrábamos como respuesta, entonces empezamos como a buscar también en otras especialidades. Entonces empezamos a buscar con inmunoalergólogos y llegamos a un gastropediatra. Cuando llegamos al gastropediatra, pues nos dimos cuenta que mi hijo tenía, además de esto, una inflamación a nivel de sistema digestivo brutal. O sea, era una inflamación generalizada de su sistema digestivo, y estamos hablando de 17 meses de edad. O sea, era un niño que a los 17 meses de edad tenía un sistema digestivo completamente inflamado, lacerado, reactivo, con unas intolerancias a la alimentación muy severas. O sea, ya se le habían diagnosticado algunas, pero cuando llegamos, pues, como todo este proceso con gastropediatra, las cosas se pusieron bien difíciles. Se pusieron bien difíciles porque este fue un niño que a los 17 meses, digamos que la primera intervención desde el punto de vista de la alimentación que se le hizo fue que se le debía suspender la leche, los huevos, o sea, todos los lácteos, ni siquiera la leche, todos los lácteos en general, el huevo, los aditivos, los preservativos, los colorantes y la soya. Entonces, ¿qué comía? Entonces, sí, exacto. Cuando yo salí del consultorio, como que mi pregunta fue, ¿y yo ahora qué le voy a dar a este niño? Si no puede tomar, no se puede comer los quesitos estos con Mm, saborcitos. que obviamente dentro de nuestra dieta, ya generalicémoslo a país, colombiana es Ujú, literal, nuestra dieta es huevo, queso y arepa. exactamente. Entonces, ¿qué le voy a dar? Pero además de esto, yo caí en este engaño de la industria de la alimentación, de darle, por ejemplo, todos estos productos lácteos con muñequitos y con cositas, Ujú. como para ayudarle supuestamente pues a que Los que comiera nos más. ayudan a la practicidad. Ajá, sí, que se vuelven prácticos. Digamos que cuidando mucho la alimentación en casa y teniendo muy buena alimentación, teniendo muy buenos hábitos, pero también caí en esto. Entonces,
cuando de repente a mí me quitan como estas opciones de en el snack, en el alguito, en la lonchera, poderle mandar pues todos estos paqueticos y toda esta cosita, yo decía, ¿y yo ahora a este niño qué le voy a dar? Y obviamente pues empecé como, lo primero que hice fue empezar pues a estudiar, a aprender, a entender, pero además de esto, digamos que cada que íbamos al gastropediatra había una restricción más, y una restricción más, y una restricción más, y más o menos terminamos en una dieta de mango con pollo. Dios mío. Y entonces, En- y el resto de minerales, vitaminas, ¿qué? Exactamente, entonces, o sea, por más creatividad que tuviera, pues igual cada vez me restringían más, cada vez nos restringían más la alimentación, gracias a un pediatra que yo amo aquí en Pereira. Él me dijo, venga, mamá, usted no puede someter a su hijo a este tipo de alimentación por más enfermo que esté el muchachito. O sea, usted tiene que exponer a su hijo a los alimentos, tiene que exponer a Porque su igual se va a hijo en... enfermar Sí, más. exactamente. Esto es una dieta que o se desnutre, esto pues lo vamos a ver en muy poquito tiempo, y adicionalmente a esto se va a deprimir. O sea, esto no es una dieta saludable de bajo ningún punto de vista, y qué pena y qué vergüenza pues con su gastropediatra, pero no, no puede ser. Mamá, y él me dijo algo pues que me marcó la vida hasta hoy. Me dijo, mamá, usted se tiene que empoderar de la salud de su familia. Usted tiene que decidir y ver qué les funciona y qué no les funciona en su alimentación. Se tiene que volver la más observadora del mundo y saber a qué realmente reacciona y qué le empieza a funcionar. Entonces, así empecé a estudiar, a aprender, a observar, obviamente, qué había en esta alimentación. Y Esteban es un niño absolutamente sano, Hoy es pero un deportista de hoy alto es rendimiento. deportista de alto rendimiento. Exactamente, es un niño además con unas características intelectuales bien especiales, pero bien, bien, bien especiales, increíbles. O sea, es un niño que dio la vuelta desde todo punto de vista. Y yo pienso que en gran medida fueron los hábitos. Y obviamente parte en gran medida el pilar fundamental, sí está en la alimentación. O sea, el pilar fundamental de nuestros hábitos, alimentación. Obviamente, digamos que hay que la circunstancia lo obliga a uno a ser muchísimo más consciente de generar estos hábitos saludables y que gracias a este reto que tuviste, porque Hoy ya lo obviamente, veo como un regalo, pero hace 15 años yo lo sentía como un castigo, pues como el sí, peor claro. castigo que uno puede tener como mamá, porque además con mi hijo, literalmente, yo me acostaba todos los días vestida para salir con él en cualquier momento para urgencias. Así de este tamaño era la cosa con él. No, pues que igual sí, Era claro. brutal, era Estamos hablando, brutal. claro, todavía un bebé de 17 meses, pero pues gracias a todo este gran esfuerzo que pusiste y bueno, y que estuviste súper estudiosa, pues ya hoy digamos que Esteban es una persona saludable, come común y corriente, obviamente, dentro de Come, las cosas que hay come saludable, o sea, que más que cuidarse, sí. cualquier cosa, tiene una alimentación súper saludable. Obviamente es un adolescente, entonces este es un muchacho que si sale con sus amigos se come la pizza, se come el helado, pues se come el mecatico, pero en términos generales el 80-90% de la alimentación de Esteban es una alimentación saludable. Justo ayer estaba hablando con su médico entrenador, y la semana pasada les hizo el perfil de morfología, y me dijo, fue el que mejor perfil morfológico me mostró. O sea, realmente se notan los hábitos no solo en su actividad deportiva, en su entrenamiento, en su disciplina, sino también en el resto de sus hábitos. Aquí hay algo que me voy a adelantar un poco a la charla y que sé que también lo hemos hablado en diferentes capítulos y es la importancia de uno de mantenerse vigilante y de ser muy introspectivo con uno mismo. Obviamente tú desde la posición pues de mamá y cuando uno está chiquito pues obviamente fue una ayuda muy grande para él decir, mira, tú eres alérgico a esto, reaccionas de esto y esto de esta manera, pues él ahora ya se empodera, ya sabe qué puede comer, qué no y en qué medida. Y lo mismo aplica para nosotros, ¿cierto? O sea, si yo ya sé más o menos qué me cae mal, qué no me cae mal, y teniendo la información que nos vas a compartir en el capítulo de hoy, pues vamos a poder mejorar eso y mejorar obviamente nuestra salud y mantenernos muchísimo más longevos, ¿cierto? Entonces, para ya entrar directo en materia luego, pues de tener un contexto de tu vida y cómo llegaste aquí,
Cuéntanos cómo fue ese primer encuentro con lo que es la microbiota. Bueno, entonces ese primer encuentro de la microbiota con la microbiota fue desde la enfermedad, o sea, con Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban era un niño que recibió todos los antibióticos del mundo. O sea, Pero espera, antes de que ahondemos, definamos la microbiota. ¿Sí? ok. Entonces, digamos que cuando me puse yo súper estudiosa, yo, bueno, vamos a hablar qué es lo que pasa. El modo Entonces, nerd. sí, yo dije, bueno, yo lo voy a definir así como de la manera más simple. La microbiota son bacterias. Ujú. Nosotros tenemos bacterias y es como que uno como, ¿qué? ¿Cómo así? Si uno no debería de tener bacterias en el cuerpo, pues eso obviamente genera como un cortocircuito ahí cuando uno no está tan empapado en estos temas, pero me parece súper interesante que nosotros tenemos muchas bacterias que nos generan, incluso pueden controlar muchísimas cosas de nuestro cuerpo. Entonces ahí es cuando uno dice, por eso es antibiótico. O sea, ¿cierto? Bacterias. Antibacterias, ¿cierto? Entonces, y por eso también, sí, yo sí había escuchado antes como que cuando uno tiene un exceso de antibióticos, que la flora intestinal, que te daña bastante, pues como toda la parte digestiva y demás. Entonces, bueno, eso me pareció como súper interesante. Entonces, digamos que ahí lo definimos como tranqui, ¿cierto? Bueno, Sí. son bacterias, básicamente. Y ahora sí ya Bueno, entonces empecemos. continúe. Entonces, para, digamos, terminar para completar lo que tú estabas aprendiendo cuando te pusiste en modo nerd. La microbiota básicamente es el conjunto de microorganismos que tenemos, con los que convivimos y que están en diversas partes del cuerpo, que básicamente son bacterias, pero también son los virus, también son los hongos y también son los parásitos. O sea, nosotros O sea, es todo un convivimos, ecosistema. es todo un ecosistema. Qué De interesante. hecho, hoy se le considera, o sea, digamos, quienes se han dedicado a estudiar el tema de microbiota, quieren que lo empiecen a considerar como otro órgano. Porque de hecho, si cogiéramos toda esa cantidad de microorganismos con los que cohabitamos y los juntáramos y los pesáramos, podrían pesar alrededor de 2.5 kilos. Wow. O sea, todas las bacterias. Ahora, básicamente tenemos más concentración de microbiota, o sea, digamos, en el primer órgano en donde tenemos la mayor concentración de microbiota, pues obviamente es nuestro sistema digestivo, pero casi que el 60-70% de la concentración de microbiota está en el colon o en el intestino grueso. Después intestino delgado. En el estómago también tenemos bacterias, Y en la básicamente boca, ¿no? el Helicobacter pylori es una bacteria que está en el estómago y a la que considerábamos y casi que satanizábamos, pero que hoy sabemos que es fundamental que esté ahí. Lo que no podemos permitir es que se sobrecrezca, es decir, que haya más de la que deberíamos. Mantener el balance. Exactamente. Boca es otro de los sitios de nuestro cuerpo, de nuestras mucosas, en donde más microbiota tenemos. ¿Por qué? Porque es que nuestra boca casi que es el órgano junto con la piel que está en mayor contacto con nuestro cuerpo. Nuestro sistema digestivo es nuestro órgano que está en mayor contacto con el medio ambiente a través de la alimentación. Claro, igual también la boca, digamos que es esa manera donde nos exponemos a todas estas bacterias, virus, hongos y demás, y ya en el intestino es que empezamos a aprovechar lo que nos ayude, ¿cierto? Bueno, o incluso pues absorber lo que no, que ya iremos hablando de eso. Exactamente. Entonces, cuando, pues, con todo este proceso de mi hijo, resulta que mi hijo, mejor dicho, mi hijo a los 3, 4 años ya había recibido más de 24 esquemas de antibióticos. O sea, yo dejé de contar cuando estábamos en 24 esquemas de antibióticos. Entonces, como decías tú, antibiótico, o sea, antibacteriano. Yo dije, Señor, por Dios, cuando yo empecé a estudiar y yo me di cuenta que la microbiota es fundamental en infinidad de muchos de nuestros procesos de salud, que es el 80% de nuestro sistema inmune. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este niño? ¿Cómo vamos a recuperar o por lo menos mejorar, mantener y permitirle a mi hijo calidad de vida recuperando su microbiota? Entonces, aquí fue donde empecé, mejor dicho, a estudiar y me di cuenta que definitivamente, no siendo la única intervención, sí, por lo menos con la que nosotros más fácilmente podemos atender el cuidado de nuestra microbiota es a través de nuestros hábitos.
Y obvio, pues uno de los pilares fundamentales, alimentación saludable. Ya hay otras intervenciones como probióticos y el resto de cosas del estilo de vida, pero definitivamente la alimentación es casi que el 60-70% de lo que podemos hacer por nuestra microbiota. Estabas diciendo que que de ahí tenemos toda nuestra parte de defensa, ¿cierto? Aparte de de la defensa, ¿qué más nos ayuda la microbiota? Bueno, no, la microbiota es una cosa increíble porque, pues como te digo, o sea, está en gran medida, la tenemos concentrada fundamentalmente en el tracto del colon o el intestino grueso, ¿cierto? Digamos que ahí está como el 70-80% de la microbiota que está en el sistema digestivo. Entonces, resulta que ahí, pues, primero que todo, está, digamos, ahí es donde se desarrolla casi que también casi toda nuestra inmunocompetencia, es decir, a través de ella y de una cantidad de interacciones que se producen en ese sistema digestivo, pues se educa a nuestro sistema inmune, se producen sustancias antiinflamatorias e inflamatorias. ¿Qué más hace esta microbiota? Esta microbiota es fundamental en todo el proceso de digestión de nutrientes. Resulta que nuestro sistema digestivo, como tal, solito, o sea, si fuera un sistema inmune eh, sin ningún tipo de bacterias, completamente limpio, pues casi que no podríamos digerir absolutamente nada. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro estómago, nosotros hacemos un proceso que básicamente es mecánico. Es decir, llega el alimento a estómago y él allí fundamentalmente hace movimientos y con estos movimientos, con los ácidos pues, que tenemos, básicamente el ácido clorhídrico y los líquidos pues, que produce la glándula biliar, eh, lo que él hace es básicamente batir y batir y batir y producir pues el famoso bolo alimenticio. Allí básicamente se produce, en el estómago básicamente se produce la absorción de una gran parte de las proteínas y del calcio. Pero el resto todo esto pasa a intestino. Y fundamentalmente la absorción de casi todos los nutrientes se hacen en el intestino grueso, de los micronutrientes, o sea, de casi todo lo que comemos, la absorción se hace es en el intestino. Entonces, imagínate, pero eso se hace es a través de la microbiota. Entonces, esta microbiota además produce metabolitos, es decir, son seres vivos, ¿sí o no? Claro. Entonces, Del ecosistema que estamos hablando ahorita. exactamente. Como ecosistema tiene sus dinámicas. Exactamente. Entonces, como son unos animalitos, digámoslo así, que conviven con nosotros, pues ellos producen metabolitos. Entonces, dependiendo del equilibrio que tengamos en nuestra microbiota entre los agentes, digamos, entre los microorganismos que son buenos o benéficos y los patógenos, esos son los metabolitos que vamos a producir. Entonces, metabolitos como qué? Los ácidos grasos esenciales como el butirato, por ejemplo, el acetato y otra cantidad de ácidos grasos esenciales que son fundamentales para todo nuestro sistema energético, o sea, para el adecuado funcionamiento de nuestro metabolismo. Listo. ¿Y qué pasa cuando este ecosistema está desbalanceado? ¡Ay! Había unas cosas súper interesantes dentro del material que tú me compartiste, porque justo ahorita tú dijiste, bueno, también nos ayuda toda esta parte antiinflamatoria, que si bien, por ejemplo, el estrés es un inflamatorio, o sea, Por naturaleza. sí, por naturaleza, o sea, no, genera un montón de reacciones en nuestro cuerpo, alérgicas y demás. Y adicional, entonces también, bueno, entonces, yo dije, uy, claro, si me ayuda toda la parte antiinflamatoria, ¿qué pasa cuando hay ese desequilibrio y llega un agente externo, el más común que tenemos hoy en día, que es el estrés, ¿cierto? Esa reacción y cómo eso impacta a nosotros. Y también como que adicionalmente, cuando hay ese desequilibrio, que podemos ver reflejados en nosotros. Bueno, o sea, la microbiota es súper importante en la regulación de nuestro sistema nervioso. O sea, no es lo único porque definitivamente nuestro sistema nervioso es un sistema demasiado complejo, pero lo mismo, termina siendo como el 50, como el 60, como el 70% de la regulación de nuestro sistema nervioso. Y si traduciendo un poco sistema nervioso, también podemos ir a toda esa parte de las emociones. Totalmente. Cómo gestionamos los agentes externos, nuestros pensamientos y demás. Entonces, como que para que dimensionemos a lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, mira, ¿qué pasa?
hay dos cosas. Lo primero, cuando hay estrés, lo primero que estamos haciendo con el estrés es prendemos el sistema nervioso simpático, que es el del estrés, el de estar activo, y apagamos el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático es el de la calma, el de estar bien, el de estar El chévere, bienestar. el que nos ayuda a producir todos los neurotransmisores de la calma. Ojo con esto. Sistema nervioso simpático es el del estrés, el de la huida, digamos, el que le está diciendo al cuerpo, estamos en peligro. Modo Entonces, alerta. modo alerta, exactamente. ¿Qué va a pasar cuando prendemos sistema nervioso simpático? Se apaga la digestión. O sea, lo primero que hacemos ante una situación de estrés es que nuestro cuerpo literalmente apaga la función digestiva. Y aquí hay algo súper importante para notar y es como que cuando digamos que hay dos situaciones diferentes de estrés. Hay unos que son como los ocasionales, no sé, un accidente o bueno, algo como que fue El estrés momentáneo. agudo, el estrés agudo, Momentáneo. Entonces, el listo. del momento. Cuando sucede ese tipo de cosas, ok, está bien porque tu cuerpo simplemente está reaccionando, pero a lo que estamos también hablando aquí es cuando ya nosotros mantenemos estos el estados tiempo, prolongados de estrés y demás, Es ¿cierto? decir, Como que le esos estamos diciendo, patrones. exactamente, es como si le estuviéramos diciendo a nuestro cuerpo todo el tiempo que nos está persiguiendo el león, el mamut, que era el animal, el peligro con el que se enfrentaba el hombre del neolítico y que ya hoy no tenemos eso. Cuando tenemos el sistema nervioso parasimpático prendido, es decir, el de la tranquilidad, entonces prendemos también nuestras funciones digestivas. Si esto pasa, pues obviamente se disminuye increíblemente toda la actividad también de nuestra microbiota. Pero adicionalmente a esto, también nuestra microbiota tiene mecanismos de acuerdo a la manera como nos alimentamos, de acuerdo a los hábitos que tenemos, para que ella genere un balance y produzca metabolitos que nos pueden estresar, que nos pueden deprimir, que nos pueden enfermar. Por ejemplo, una como de los mecanismos que utiliza la microbiota eh, cuando se desbalancea, por ejemplo, es que empieza a dañar las mucosas del sistema digestivo. Es Entonces, como que sucede la parte de estreñimiento. la famosa permeabilidad intestinal, o sea, cuando empezamos a oír el colon irritable, o sea, es que tengo colon irritable, es que se me está inflamando el colon. Normalmente aquí ya viene un proceso de permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Esto es tan simple y sencillo, o sea, la manera más fácil de explicar es, nuestro sistema digestivo es como un colador. Entonces, él permite, a través de esa mallita, que empiecen a pasar, después de hacer todo el proceso de digestión, las sustancias por esta barrera, por esta mallita, en los tamaños adecuados y las, digamos, moléculas adecuadas a nuestro torrente sanguíneo para ser utilizadas como alimentos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nuestra microbiota es una microbiota desbalanceada, desequilibrada? Entonces empieza a dañar el moco, o sea, esa barrera que tiene nuestras mucosas. Que permiten el movimiento Exacto, y para adicionalmente evacuar y a eso, demás. exacto, o sea, es súper importante porque además mantiene la integridad de esa mucosa. Entonces, lo que empieza a pasar es que ese colador se rompe. Tú has visto cuando preparas algo y tienes un colador roto, pues empiezan a pasar una cantidad de cosas que no deberían pasar a ese alimento que estás preparando. Exactamente igual. Puede que no sean sustancias dañinas, pero están pasando, de hecho, de entrada, de una forma tan grande que el cuerpo reconoce como sustancias que son agresivas, que son, o sea, esto dale, o sea, Y que eso realmente también impacta nuestro estado de ánimo. claro, Estaba leyendo eso, que incluso hay ciertas bacterias, porque hay algo que me pareció muy, muy interesante, es que las bacterias también tienen un impacto súper grande en nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro también tenemos la amígdala, que es la que también nos ayuda a regular emociones y demás. Entonces, cuando tenemos como, no sé, esta sobrepoblación, lo podremos decir de pronto de esta manera, más que eso, es como el el desbalance desbalance, realmente sí. en nuestra Entonces, microbiota. empieza también a impactar la manera incluso de cómo pensamos. Y Totalmente. obviamente lo que pensamos
se genera como nos sentimos. Y bueno, eso es un círculo un poco de qué fue primero el huevo o la gallina Tal también. cual. Entonces, mira, tú te estresas, o sea, empiezas a generar un estrés por dos, digamos, por dos vías. La primera, vía sistema nervioso, y la segunda, vía sistema inmunitario. Porque cuando el sistema inmunitario empieza a ver moléculas de un tamaño que no reconoce, que entiende como agentes que podrían causar Lo empiezan a daño, atacar. claro, entonces se empieza a generar una reacción inmunitaria en cadena. Se prenden las alarmas. Se prenden las Entonces alarmas. ahí es donde viene la inflamación. Exactamente. Eso mismo pasa con la comida chatarra. Hay estudios que están demostrando que la comida chatarra hace reaccionar nuestro sistema inmune como si se trataran de virus y bacterias que nos están atacando. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. O sea, la explicación es súper simple. Es que son alimentos a los que no estuvimos expuestos nunca hasta hace menos de 50 años. Como no estuvimos nunca expuestos a ese tipo de alimentos, entonces nuestro cuerpo los entiende como elementos patógenos, como cosas que nos podrían dañar. Entonces, a veces a mí, por ejemplo, mis amigos y la gente en mi entorno, estoy tan cansada. Sobre todo, por ejemplo, con Esteban, porque no deja comerse una de estas cositas así, Un paquetico. de colorcitos, con mucho pop, mucho saborcito, mucho colorcito en las manos y demás. Entendí eso. O sea, que finalmente estas son sustancias a las que genéticamente no estamos acostumbrados. O sea, para que se produzca un cambio en nuestra genética se necesitan miles de años, miles. O sea, de hecho, ¿por qué hoy se habla, por ejemplo, tanto de la dieta paleo? Básicamente porque la agricultura apenas, digamos, llegó a la vida del hombre hace 10.000 años, pero nosotros genéticamente podríamos tener 600.000 años de evolución. Entonces, imagínate que en estos 10.000 años no hemos podido generar todavía muchos cambios en nuestros genes que nos permitan reconocer como sustancias que no son patógenas algunos alimentos que venimos consumiendo a través de la agricultura. Wow. Wow. Y ahora, pues que estamos ya en este tema de cómo impacta nuestro cerebro, ¿cierto? Y también cómo entonces empieza eso a desencadenar las emociones. Entonces, listo, decimos, bueno, cuando puede haber un desbalance, entonces puede generar muchísimo estrés, en algunas personas depresión, obviamente hay que mirar cada caso, o sea, Sí, esto no es, digamos que esto no es una palabra final y tampoco pues aquí somos psiquiatras ni nada por el estilo, pero sí han habido algunos estudios que demuestran de cómo si uno regula la microbiota, mejora esa condición de depresión en las personas, ¿cierto? Entonces como, y un poco como retomando lo que estaba diciendo el huevo y la gallina, ¿sí? Porque listo, si yo entro en un estado de estrés, entonces mi microbiota sí afecta, esa microbiota más el estado de estrés me desencadenan un montón de emociones, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podría yo hacer un hack? De cierta manera es como, ok, en este momento estoy en mucha situación de estrés, pero bueno, me puedo ayudar desde mi microbiota para ayudarme a regular. ¿Cómo es este juego? ¿Cierto? Porque es como... Es divino. Porque, no sé, que ahora que lo hablamos me parece que es muy como, te tiro la pelota, nos tiramos la pelota Es un un poco. círculo que puede ser o un círculo vicioso en donde tú empiezas a tener hábitos y estilo de vida para deprimirte, o lo conviertes en un círculo virtuoso en donde tú empiezas a tener hábitos para estar bien, para estar emocionalmente bien. Y como decíamos, a través de la microbiota se pueden lograr cosas increíbles a través de la alimentación. Entonces, lo mismo. En nuestro sistema digestivo y gracias a la microbiota se produce un neurotransmisor que es fundamental para regular nuestro estado de ánimo, la serotonina. Resulta que en nuestro sistema digestivo se produce el 95% de la serotonina que tenemos en el cuerpo. Imagínate. Así que a comer bien. A comer bien, exactamente. Ahora, no toda, o sea, esa serotonina que se produce en sistema digestivo no pasa por barrera, o sea, fácilmente no atraviesa barrera hematoencefálica.
que es la barrera, digamos, a través de la cual se tiene comunicación entre intestino y cerebro, es decir, el eje intestino-cerebro. Básicamente, la función de la serotonina en nuestro sistema digestivo es para mejorar la motilidad, es decir, el movimiento adecuado y la función adecuada de nuestro sistema digestivo. Entonces, mira cómo se van, cómo se va todo esto relacionando. O sea, hay un eje intestino, cerebro, definitivamente, ¿cierto? Como a través, por ejemplo, primero de barrera hematoencefálica y la otra, obviamente, a través de los nutrientes que lleva nuestro sistema digestivo al torrente sanguíneo, al cuerpo. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿yo qué puedo hacer si yo de pronto empiezo a notar que en mi caso estoy teniendo malos hábitos de alimentación, pero que están impactando en mi estado de ánimo? O sea, hay estudios que dicen, estamos comiendo para deprimirnos. Así de claro y de sencillo, y es cierto. ¿Por qué? Porque no le estamos dando a nuestra microbiota lo que necesita para estar saludable, para estar en equilibrio. Entonces, yo digo algo, y es que yo no entiendo a qué horas se nos volvió complicado lo que es tan simple como alimentarse bien. Yo no entiendo, o sea, yo no entiendo si es un concepto tan simple, si es un concepto que viene acompañándonos desde hace más de 600.000 años, y yo no entiendo a qué hora se nos olvidó alimentarnos bien. Entonces, cuando se nos olvida alimentarnos bien, empezamos a impactar nuestro estado de ánimo y empezamos a impactar todo lo que pasa con nuestra microbiota, absolutamente todo. Podríamos afirmar que podría yo cambiar mi sentimiento, bueno, cambiar mi estrés o ayudar a gestionar mejor ese estrés solo con la alimentación. Sí, definitivamente sí. Ahora, no es lo único, pero me ayuda. Mira, te lo digo, pues literalmente, o sea, yo no estoy hablando en cuerpo ajeno. Y yo hablo desde mi experiencia, desde la experiencia de mi familia, desde la experiencia de las personas, digamos, que he impactado, acompañándolos en sus procesos de cambiar su estilo de vida. O sea, la alimentación es increíble lo que hace por tu estado de ánimo. Eso no quiere decir que nunca te vas a deprimir, eso no quiere decir que nunca vas a llorar. Es más, anoche lloré, por ejemplo. Pero es bien distinto. O sea, tú aprendes a manejarlo de una manera bien distinta y tú sí entiendes y tú sí sientes el impacto de la alimentación en tu estado de ánimo. Yo lo siento de la siguiente manera. O sea, yo soy prima hermana de las hormigas. A mí me encanta el dulce. Y casi que el dulce para mí por unos años se volvió una adicción. O sea, yo me considero una adicta en recuperación al azúcar. ¿Cómo sería aquí? Azúcares anónimos. Más o menos, sí. Adictos a los carbohidratos simples anónimos. Y cuando yo empecé a hacer estos cambios en mi alimentación, yo no suspendí el azúcar, pero sí empecé a disminuir notoriamente su consumo. Y definitivamente el cambio en mi vida ha sido, pero increíble. ¿Qué sentiste tú? ¿Cuáles fueron como esos primeros momentos de verdad en el que tú dijiste, es el azúcar el que me está impactando? ¿Y qué? O sea, ¿qué sentías tú que era lo que te impactaba y qué momentos como que tú lo descubriste? Por ejemplo, en mis niveles de energía, o sea, como estamos hablando de rendimiento, sí. Yo empecé a sentir, a nosotros nos vende la industria de la alimentación el cuentico de que si comemos azúcar, de que si comemos carbohidratos simples en forma de galletitas con cremita por dentro, galletitas negritas ciertas bebidas con colorcitos y con mucho gas y mucha cosita, entonces nos vamos a llenar de energía. Más falso que una moneda de cuero, pues. No es esa historia, definitivamente. Entonces yo lo empecé a notar básicamente, por ejemplo, en mis niveles de energía. O sea, mis niveles de energía cambiaron rotundamente cuando disminuí abruptamente el consumo de azúcar. Por ejemplo, yo no podía manejar al mediodía.
O sea, si tú te comías como un dulcecito, ya. No, ni siquiera es que yo me comía un dulcecito. No, es que yo comía dulce, desayuno, almuerzo, comida, Ay, media tarde, media mañana. O sea, en mi estilo de alimentación, teniendo buenos hábitos, digamos que consumía muchos vegetales, así es, consumía muchas frutas, ejercicio. hacía muchísimo ejercicio, pero Dios mío, o sea, prima hermana de las hormigas. Estamos Entonces, hablando de una adicción, ¿no? Que incluso tú lo dices. exactamente, o sea, era una adicción, o sea, para mí no era concebible un desayuno sin azúcar, pues azúcar es en forma de miel, en forma de chocolate en agua panela, el almuerzo era inconcebible sin bola de helado después del almuerzo, sin pastel, sin O sea, torta, tú tenías que sin postre, postrear, pero desayuno, almuerzo y cena. no era postrecito, no era postre, Tamaño familiar. tamaño familiar. Y si por la tarde salía, entonces el café iba acompañado de postre. Y por la noche igual también, le podía poner cualquier cosa de dulce. O sea, en mi vida realmente, o sea, comía muchísimo azúcar. Entonces, yo identifiqué, por ejemplo, que yo no podía manejar al mediodía. O sea, después de las 2 de la tarde, para mí manejar era un suplicio, pero un suplicio real. O sea, era una cosa horrible. Y yo pensaba que era que quedaba muy llena, que es que uno después de almorzar es muy normal que le dé sueño, que le dé pereza, que... Cuando me di cuenta del impacto, digamos, además, en la microbiota, en la salud de la microbiota, del azúcar, yo dije, esto tiene que acabar, o sea, esto hay que cambiarlo completa y ¿Qué hace el azúcar radicalmente. en la microbiota? El azúcar en la microbiota produce muchísimos efectos, pero pues uno de los, digamos, de los más importantes es que desregula. Es uno de los mayores Sí, desreguladores. es el principal desregulador principal. el principal Dios desregulador de mío. la microbiota es el azúcar, sobre todo en estas cantidades tan Alarmantes, importantes, sí. en estas frecuencias tan altas, y obviamente pues vienen detrás todos los demás efectos hormonales y metabólicos, ¿no? Entonces los picos de glicemia, la desregulación de la insulina, la resistencia a la insulina a mediano plazo, es decir, esto se vuelve Una bola de una nieve. bola de nieve de un tamaño absolutamente impresionante. Entonces, causa inflamación, pero definitivamente o sea, la respuesta inflamatoria del azúcar no solo viene por la vía hormonal de la insulina, sino también por la microbiota. Es decir, porque la microbiota básicamente tiene, digamos, dos maneras de alimentarse. Eso más o menos es como, no sé, como algunos animales que no se adaptan a ciertos tipos de alimentación, que solo consumen carne y que si tú les empiezas a dar, no sé, una dieta vegetariana, ellos se mueren. Pues más o menos eso pasa con nuestra microbiota. Si nosotros no alimentamos la microbiota benéfica con fibra saludable, se van a empezar a sobrecrecer estos otros órganos de nuestra microbiota que son patógenos. Ya. Y adicionalmente el azúcar causa adicción también vía microbiota. Claro. O sea, después, wow. El antojo de azúcar, o sea, Es la microbiota, alimentanos. literal, literal. O sea, Literal. si tú tienes una superpoblación de estos, de esta microbiota que se llaman, o sea, la microbiota que no nos favorece se llaman firmicutes. Entonces, cuando tú tienes una sobrepoblación de firmicutes, entonces, pues ellos ¿qué te van a pedir? Que los alimentes con lo que ellos necesitan para poder sobrevivir en este huésped, ¿no? Entonces, ¿qué van a empezar a producir? Sustancias que te hacen sentir antojo por Ay, ese cuando alimento, estábamos hablando de azúcar, ultraprocesados, exactamente. Ese, digamos que la primera vía mediante el cual actúa, digamos, la famosa adicción al azúcar, o sea, microbiota. Punto. Y adicionalmente después está la vía dopaminérgica, es decir, la respuesta de la dopamina. Entonces, mira, empecemos por ahí, ¿no? Entonces tú empezaste a cortar y ya A después, cortar. entonces ya después Con pudiste el, manejar. con el síndrome de abstinencia incluida. Sí, claro, me imagino. Yo no sabía que dejar de comer azúcar producía síndrome de abstinencia y produce.
y mucho. O sea, y dura tiempo, además. O sea, no dura 3 días como le dicen a uno. ¿Qué pasa en tu cuerpo si dejas de comer azúcar durante 15 días? Solo vas a sentir síndrome de abstinencia durante los 3 primeros días. Qué pena, pero no. Cuando tú vienes acostumbrado, cuando tú tienes esta microbiota desequilibrada y acostumbrada durante años y años y años y años al pastel, al helado, a todo lo que te comes dulce, olvídate que esto va a ser así de fácil. O sea, un cambio de microbiota puedes durar algo más de un año. Mm. Y cualquier cosa te la puede desequilibrar en ese proceso. Una enfermada, tantas cosas que pueden pasar y vuelve y se desequilibra. Un proceso viral. Entonces, no es tan fácil, pero igual, o sea, Hay que ayudarse uno se en lo que ayuda, uno tiene uno control. aprende y ya. Pues hoy en día yo no soy la que no come azúcar, pero ya no como azúcar. Y ya no te da sueñito para manejar después de las 2 de la No, tarde. para nada. Empecé a dormir mejor. Para mí la gran lucha en la vida ha sido el sueño. O sea, tengo muy, pero muy desregulado el sueño y me cuesta mucho regular el sueño. Entonces, una de las cosas que empecé a notar, por ejemplo, es que empecé a dormir mejor. Empecé a dormir de una manera increíble. Primero. Segundo, yo era la típica deportista a la que le daba pájara, como dicen por ahí, si salía a comer, a hacer deporte en ayunas. Pero era una cosa horrible. ¿Qué me causó ese problema? Básicamente este consumo excesivo de azúcar. Es decir, mi cuerpo perdió una cosa que se llama flexibilidad metabólica y empezó a depender siempre de las fuentes de energía rápidas, que es el azúcar. Es decir, yo como mantenía estos niveles de glucosa en sangre, seguramente en no sé cuánto, y tenía muchas reservas de azúcar en mi cuerpo, entonces mi cuerpo no sabía utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces yo salía a hacer deporte y no había manera, o sea, Dabas comerte el sí, dulcecito para... no, el comer, o sea, desayunar, esperar un par de horas y salir a hacer deporte. Pero para mí fue todo un aprendizaje empezar a hacer deporte en estado de ayuno, por ejemplo. Y en la medida en que empecé a quitar el azúcar de mi alimentación, esto fue increíble. O sea, fue una cosa increíble, una cosa increíble. Yo, por ejemplo, a mí me encanta correr, o sea, correr es un decir, o sea, troto, al paso del burro, troto. Haces el esfuerzo, haces Sí, el esfuerzo. y me encanta, me fascina y me gusta correr largo, o sea, no largo en distancia porque realmente pero sí largo en tiempo. Entonces yo pues perfectamente salgo a correr y corro hora y media cada que salgo a correr y eso lo hago más o menos 3, 4 días por semana. Y lo hago siempre en ayunas. Siempre, 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 siempre. Entonces, por ejemplo, estos últimos años he venido corriendo las carreras pues en las medias maratones, los 10K. Los hago en ayunas. Pero así, perfecto. O sea, salgo y termino como si, mejor dicho, como si no hubiera pasado nada. Como si tuvieras comido el desayuno completito. Sí, tal cual. ¿Pero por qué? Porque mi cuerpo empezó a tener una cosa que se llama flexibilidad metabólica. Entonces, para que no dejemos a nuestra audiencia pensando, venga, ¿y qué es eso de la flexibilidad metabólica? Eso es tan simple y sencillo como que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de utilizar la glucosa como fuente de energía o la grasa como fuente de energía, dependiendo de la manera como estamos haciendo ejercicio, porque eso también depende fundamentalmente de cómo estamos oxigenando nuestro cuerpo. Pero yo aún estuviera haciendo ejercicio en condiciones que deberían ser de oxidación de grasa, no tenía esa flexibilidad, o sea, mi cuerpo no sabía utilizar la grasa O sea, como fuente de energía. tú no quemabas grasa. No, yo no quemaba grasa, porque pues tenía mi cuerpo completamente inundado de glucosa. Digamos que en ese caso, si tú hubieses bajado de peso, hubieras bajado a puro músculo. No, porque igual el cuerpo, o sea, más que el tema no era de bajar de peso, Era mantenerte... era el tema es, o sea, enseñarle estas rutas metabólicas que dependiendo de lo que uno está haciendo, utiliza una u otra fuente de energía. Mejor dicho, para hacer la cosa fácil, clara y sencilla.
¿En qué condiciones yo utilizo las grasas como fuente de energía? En las condiciones de actividad física, en donde mi frecuencia cardíaca está entre el 60 y el 75% máximo de mi frecuencia cardíaca. En esas condiciones entra a mis células suficiente oxígeno para que las mitocondrias utilicen ese oxígeno para oxidar grasas. La grasa no se quema, se oxida en presencia del oxígeno que utiliza la mitocondria. ¿Ok? Y cuando mi frecuencia cardíaca está por encima de ese 75% o el esfuerzo es tan alto como, por ejemplo, en la actividad de levantamiento de pesas que llevo al fallo al músculo, mi cuerpo necesita una fuente de energía de rápida utilización, o sea, ya. Y eso lo hace el azúcar o la glucosa que tengo circulante. Cuando yo daño mi metabolismo como lo tenía yo, mantenía inundado mi cuerpo de glucosa y por lo tanto mi metabolismo se volvió perezoso. Sí. Claro, Y que quería lo rápido, lo rápido. exactamente. Y dependía de la glucosa como fuente de energía. Entonces, cuando yo hice este cambio, fue absolutamente increíble. Fue absolutamente increíble el cambio, por ejemplo, en mi piel. O sea, yo fui una mujer con acné hasta los casi 40 años, con bastante acné, o sea, estoy aquí. Y déjame decirte que el primer signo de que estoy abusando del azúcar es el acné. Por ejemplo, Día de la Madre, pues entonces obviamente el pastelito, el postrecito, y esto fue los pues vinitos. el vinito, la pisita, el no sé qué, y entonces esto fue una semana. Aquí están todas, o sea, tengo todavía las consecuencias de ese fin de semana y unos días antes, unos días después, celebrando el Día de la Madre. Sí. Entonces, microbiota impactada por un cambio en mi alimentación, entonces obviamente se crecen los firmicutes. Mira, es que la microbiota es súper sensible y en un par de días se sobrecrecen un par de microorganismos que no son así como los más chéveres y empiezan a demandar más glucosa y empiezan a generar inflamación. Por ejemplo, tú aquí ya nos diste pues obviamente una primera sugerencia súper grande, que es, bueno, de verdad, baja el azúcar en tu vida si quieres mejorar tu rendimiento y tu salud. Totalmente. ¿Cierto? Adicional, qué otras sugerencias o qué otros tips nos podrías dar para intentar mantener la microbiota lo más saludable, lo más equilibrada posible? Como que... Entonces, lo primero, lo que yo te decía, mira, es que alimentarse saludable es simple. Simple. ¿Qué es alimentarse saludablemente? Entonces, frutas, verduras. Empezar por proteína. La alimentación saludable tiene que ser 80% natural. Y cuando yo hablo de natural, es alimentos que no estén ultra procesados, que tengan el mínimo procesamiento posible. Entonces, ¿por dónde arranco? Por comer muchos vegetales, muchos vegetales, comer frutas, por comer proteínas, pero la proteína debe ser una proteína limpia. Cuando yo hablo de limpia es no embutidos, o sea, no latas. Exacto, no latas, no embutidos, básicamente eso, o sea, carne, pollo, pescado, camarones, cerdo, eso es la proteína de buena calidad. Proteína de buena calidad también puede venir de las leguminosas y el huevo, naturalmente. Proteína de buena calidad cuando queremos fuentes vegetales también, los frutos secos. Entonces, mira, frutos secos, por ejemplo, carne, proteína, huevo, frutas, vegetales, tubérculos. Los tubérculos son súper importantes en el equilibrio de nuestra microbiota, porque son una gran fuente de fibra. Y ¿cualquiera o hay alguno preferido? Cualquiera, pero por ejemplo, los mejores tubérculos para alimentar nuestra microbiota son los más fibrosos, por obvias razones, porque nuestra microbiota en gran medida se alimenta de fibra. ¿Cuáles serían los Entonces, más fibrosos? la yuca, por ejemplo, obviamente la papa,
el boniato o la papa, la batata. También funciona como una muy buena fuente de fibra y de inulinas, por ejemplo, el plátano. El plátano verde, el plátano maduro, el bananito, el banano que viene tan satanizado y tan castigado últimamente en redes sociales. Por Dios, si supiéramos cómo le hace de bien a esta microbiota este tipo de alimentos. Porque eso es bien importante tenerlo claro. ¿De qué se alimenta nuestra microbiota? Fundamentalmente de fibra, pero no la fibra que nos venden en una caja de colorcitos y de... No, la fibra está en los vegetales, ¿En las frutas? en las frutas, en los cereales, pero no en los cereales de caja, no en el arroz integral, en la avena, en la quinoa, o sea, esos son cereales que alimentarían nuestra microbiota. Los tubérculos, o sea, básicamente, y los frutos secos. Las leguminosas también son una gran fuente de fibra. Lo que pasa es que, digamos que las leguminosas no debemos abusar de ellas por el tema de los antinutrientes, entonces pueden causar algo, un poquito de inflamación. ¿Cuáles son las leguminosas? Frijol, garbanzos, arvejas, Como los granos que solemos llamar. lo que nosotros denominamos granos. Dato, el maní no es un fruto seco, el maní es una leguminosa. ¿Qué? Sí, señora. Wow. Aprendiendo con Patti. El maní no es un fruto seco, pero últimamente se ha escuchado que no se abuse mucho del maní. Pero ojo con esto. El maní es un superalimento, un superalimento. Lo que pasa es que hay que saberlo consumir. Primero, no comamos maní empacado. Maní salado. Nada de eso. El maní se compra en el supermercado crudo y lo tostamos en casa, en una cacerolita, en la air fryer, en el horno. Punto. ¿Y por qué se tiene que tostar? Porque el crudo, digamos, no vas a hacer un buen uso de esos aceites, de esos omegas que tiene. ¿Sabes? Como para liberar. Primera, esa es la primera. Y la segunda es que el maní, desafortunadamente, digamos que a veces por las condiciones de almacenamiento, tiende a sobrecrecer una micotoxina. O sea, un hongo que puede ser tóxico para nuestro sistema nervioso. Entonces es súper importante someterlo a calor. Pero el maní es una de las leguminosas con mejor perfil proteico. Por eso nos dicen, entonces, no hay que satanizar el manicito. No lo satanicemos. Es realmente un alimento de alto valor nutricional. Entonces, entre dejar de comer maní para comernos el paquetico de los colorcitos, la grasita aquella de mala calidad que nos va a inflamar, perfectamente podemos comer maní, por ejemplo. Y desafortunadamente, pues nosotros vivimos en una economía para la que muchísimas personas no es fácil comprar frutos secos. Entonces, el maní se constituye en una buena opción de proteínas de origen vegetal, de grasas de buena calidad y adicionalmente de una fibra de un valor nutricional increíble para regular nuestra microbiota. Sí, nosotros llevamos una alimentación saludable, indiscutiblemente nuestro rendimiento va a mejorar, nuestra energía. ¿Hay algún alimento, digamos, como que de preferencia o es más como esta combinación de todo para realmente elevar esos niveles? La combinación y obviamente como los porcentajes que llevamos de esta alimentación. Entonces, por ejemplo, nosotros deberíamos llevar una alimentación en donde predominen básicamente los vegetales, las frutas, los tubérculos. Ahí es en donde debe. Y en muchísima mayor cantidad los vegetales. De hecho, si volvemos a hablar de la alimentación de este hombre neolítico de hace 600.000 años que sobrevivió a glaciaciones, a una cantidad de todos los nómadas cuando éramos más. Exacta, de cuando éramos nómadas y sobrevivimos a una cantidad de cosas y evolucionamos hasta llegar a este punto. Entonces, realmente lo que más deberíamos consumir son vegetales. Después, proteínas y proteínas de origen animal, pero primero tienen que estar los vegetales. Primero que todo, tienen que estar los vegetales. Algo también muy interesante las grasas saludables. Que vi que era como que también que variemos.
Porque como Totalmente. esto es un microorganismo, es un ecosistema, entonces si nosotros siempre nos comemos la ensalada de zanahoria, tomate y lechuga, pues No estamos haciendo nada. ya se acostumbra entonces no va a crecer. Sobre todo no le estamos dando los suficientes sustratos energéticos a esta microbiota que necesita muchos sustratos energéticos. Ahora, una alimentación variada no quiere decir que todos los días tengamos que comer distinto. Esto es tan simple y sencillo como la misma lechuga, zanahoria y tomate de todos los días, pero un día le podemos poner, por ejemplo, una sidra. Al día siguiente le ponemos unos rábanos, al día siguiente le ponemos unos pepinos, por ejemplo. O sea, no necesariamente, y de Ya hecho, tenemos podríamos tener una una base y base, ahí es cuando ya vamos jugando con el exactamente, resto. entonces, espinacas, champiñones, por ejemplo, los hongos, o sea, básicamente nosotros tenemos acceso aquí a los champiñones, son súper importantes en el adecuado funcionamiento de nuestra microbiota intestinal, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace, digamos, la distribución de un plato, en un plato debería tener por lo menos la mitad del plato, pero grande, como digo yo, con morro. Deberían estar los vegetales, literal. O sea, lo primero que deberías servir y lo primero que deberías ponerle a tu plato son los vegetales, muchos, muchos vegetales, de todo lo que se te ocurra, de todo lo que tengas en tu nevera. De todo lo que tengas en tu canasta del mercado. Prioriza siempre en el supermercado, cuando vas a mercar el supermercado, prioriza siempre los vegetales. Arranca siempre por esa sección. Vegetales, frutas, tubérculos y después vienes a granos. Proteínas, carne, cerdo, pollo, si te gusta consumir lácteos, quesos, pero que no sean quesos ultraprocesados, sino quesos en la medida de lo posible, con el mínimo procesamiento posible, por ejemplo. Y pasa con los ojos cerrados, Cereales, así, azúcares. por donde están las cajitas llenas de colores y que te llaman y te dicen, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Claro, o sea, por favor, tenemos una industria con un marketing brutal Sí, detrás de claro. todos estos productos, pues que lo único que hacen es enfermarnos literalmente. O sea, Ahora, antes de cerrar el capítulo, me gustaría de pronto que ampliáramos un poquito esto de cómo esa microbiota influye en nuestro cerebro, porque sé que lo tocamos un poco por encima, pero sé que también es muy, muy importante, sobre todo en este tema del rendimiento, ¿cierto? Entonces, como me gustaría que nos compartieras un poco de esos aprendizajes que tú has tenido durante este tiempo con las diferentes personas que has ayudado y de todo lo que has estudiado. Entonces, cómo es esa simbiosis ahí entre ese esos dos. eje intestino-cerebro. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, mira, o sea, primero, la microbiota tiene un papel fundamental en la producción de neurotransmisores. Por eso dicen que el segundo cerebro, ¿no? Se habla mucho que el Exactamente, o intestino es sea, el nuestro segundo cerebro. intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, nuestro intestino está increíblemente inervado, es decir, tiene cantidades y cantidades y cantidades de nervios. ¿Por qué? Porque se necesita hacer esta retroalimentación entre uno y otro. Básicamente está inervado a través del nervio vago, que es, digamos, el nervio que interviene en todas nuestras funciones automáticas. Es decir, yo no le tengo que decir al nervio vago, vea, muévame el estómago, vea, Sí, muévame el corazón, vea, muévame el diafragma, vea, muévame todo el sistema circulatorio. No, funciona solito. Y este es un nervio sí, que, autosuficiente. sí, primero, y adicionalmente a esto, depende 100%, o sea, 100% no, de hecho necesita equilibrio entre el simpático y el parasimpático, ¿cierto? O sea, ahí tenemos un equilibrio. Pero para el funcionamiento adecuado de nuestra microbiota, de nuestro sistema digestivo, necesitamos tener mucho más activo el sistema nervioso parasimpático. Es decir, que suena como raro, o sea, uno diría el simpático es el alegre. Sí, sí, sí. No. Entonces, siempre piensen, el simpático es el antagonista del alegre, o sea, es el antipático. El parasimpático es el de la calma, el de la tranquilidad. Entonces, primero, producción de neurotransmisores, ¿ok? Entonces, la serotonina, que no toda se va que no toda atraviesa nuestra barrera hematoencefálica, pero sí tiene digamos, sí está demostrado que parte de esa serotonina que producimos en nuestro intestino sí va a hace tránsito y pasa por esa barrera hematoencefálica y por lo tanto llega a nuestro cerebro. ¿Listo?
La serotonina es el neurotransmisor de la tranquilidad. Básicamente es eso, o sea, es el neurotransmisor de la paz. De la paz. O sea ¿Ok? que sin microbiota no hay paz. Sin microbiota saludable no hay paz, por ejemplo. Bueno, primero. Segundo, si yo tengo una microbiota desequilibrada, entonces voy a alterar también el ciclo de dopamina. O sea, vuelve y juega. Microbiota como un casi que órgano que ayuda a producir neurotransmisores. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor, el neurotransmisor de la respuesta digamos que es como la de la recompensa, ¿ya? Pero es el neurotransmisor que en gran medida causa muchos problemas a nivel emocional porque empezamos a depender de esas respuestas de recompensa que nos produce la dopamina. Pero adicionalmente a eso, entonces, si yo tengo una microbiota descompensada, me está pidiendo todo el tiempo azúcar, galletitas con colorcitos, con cremitas, panes, o sea, el pan, digamos que debería no ser parte de nuestra alimentación y más nosotros deberíamos comer mejor arepita, platanito, yuquita, papitas y dejar el pancito para una vez de vez en cuando, yo diría que una vez al mes. Porque adicionalmente a esto, entonces, Así sea el pan de masa madre. así sea el pan de masa madre. Básicamente porque este es un carbohidrato simple, es un carbohidrato simple que nos genera esta respuesta dopaminérgica. ¿Y qué pasa con la dopamina? Que resulta que cuando yo le entrego, o sea, yo empiezo a producir demasiada dopamina, mis neurotransmisores empiezan, como recibo tanta carga, o sea, tanto azúcar, por ejemplo, en mi caso, entonces cada vez quería más, cada vez quería más. Entonces seguramente hubo un momento en mi vida en que yo me comía un postrecito chiquito y empecé a querer más, y a querer más, y a querer más, y a querer más. ¿Qué está haciendo nuestro sistema nervioso? Tiene que empezar a apagar los receptores de dopamina de nuestro sistema nervioso porque no puede manejar tanto. No es capaz. Entonces empieza a apagar receptores. Y obviamente nuestro cuerpo empieza a producir y a pedir y a pedir y a pedir más dopamina. Por eso cada vez queremos más, cada vez queremos más, cada vez queremos más. Entonces, por ejemplo, de ahí viene, por ejemplo, una depresión tiene mucho que ver con ese círculo alterado de la dopamina y la serotonina, en donde yo estoy produciendo más dopamina de la que necesito y menos serotonina, es decir, cada vez necesito más recompensas y cada vez tengo menos paz. Si yo hago esto a través de mi alimentación, el simple hecho de cambiar mi alimentación por una alimentación de calidad, pues yo de alguna manera le estoy ayudando a mi sistema nervioso a que funcione mejor. Mejoran también mis niveles de energía. Primero, vía sistema nervioso, pero adicionalmente a esto, vía metabólica. Claro, Es decir, bajo los picos de insulina, bajo una cantidad de cosas que me permiten tener niveles estables de energía. y No claro, estos picos. con más calma y con más energía, pues me va a desempeñar mejor. Mucho más rendimiento. Obviamente esto no es lo único, porque pues igual si yo como súper bien, pero duermo súper mal, pero no recibo sol, pero No hago ejercicio. no hago ejercicio, o sea, esto es solo un pedacito es una patica. Y digamos que esto es una mesa como de 8 patas, pero definitivamente sí la más gruesita, la más gordita, la que tiene más fuerza es la alimentación, definitivamente. O sea, la alimentación impacta de una manera impresionante en nuestra calidad de vida, porque es que finalmente el metabolismo es eso, o sea, el metabolismo es, en términos simples, es la capacidad que tiene el cuerpo de producir energía a partir del alimento y del oxígeno que le damos. Bueno, Pati, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. De verdad, me llevo muchísimos aprendizajes de ir alimentando y también consentir ese ecosistema que tenemos y que de verdad se deja como tan olvidado, ¿cierto? Y Que de de hecho verdad casi que ni lo conocemos. y como tú dices, y que es tan sencillo, o sea, no hay necesidad de uno ponerse pues también a inventarse un montón de cosas. No, la rueda no la tenemos que inventar porque nos la inventaron hace mucho rato.
Muchísimas gracias, Patti, y esperamos tenerte en un próximo capítulo de A5X. Y a nuestra audiencia, recuerden que estamos en Instagram como el5.io, también tenemos el canal de YouTube y, por supuesto, los que nos escuchan en Spotify. Hasta la próxima. Gracias.